Hola, soy Guillermo Pérez Bolde, director general de la agencia Mente Digital, y hoy vamos a hablar sobre social media. Social media, sin duda, todos lo hemos utilizado, todos usamos Facebook, todos utilizamos tal vez Twitter o alguna otra red social, sin duda hemos pasado por YouTube en algún momento. Pero eso no significa que sepamos utilizar las redes sociales. Hoy vamos a hablar justo sobre esos temas, cómo utilizar las redes sociales de una manera productiva, tratando de sacar el mayor provecho de estas, entendiéndolas y tratándolas de enfocar hacia un punto productivo de negocio. Vamos a comenzar. Para poder entender las redes sociales, cómo funcionan, tenemos que hacer un poco de historia. Entonces vamos a hacer un poco de historia analizando de dónde vienen las redes sociales. Las redes sociales en realidad nacen con el surgimiento de lo que se llamaban los BBS, los Bulletin Board Systems. Estos sistemas eran muy interesantes porque allá en la década de los 80s, principios de los 90s, se utilizaban para comunicarse a través de Internet de una manera no gráfica, y al decir no gráfica significa que no habían imágenes, sino todo era texto. Recordarán seguramente alguna vez habrán visto esas pantallas de los bancos de pantalla negra con letras negras, letras blancas o letras verdes. Bueno, así se veían los BBS en aquel entonces. ¿Qué sucedía? La velocidad de conexión en ese entonces era muy limitada, no era muy rápida, por lo cual pues no podías desplegar imágenes, no podías darte el lujo de descargar imágenes porque si no ya no platicabas o ya no hacías nada más. Entonces estos sistemas, estos BBS, hacían algo muy interesante. Cuando uno se logueaba, cuando uno llegaba a estos sistemas, le aparecía una pantalla en donde mostraban la bienvenida, se mostraba un logotipo del BBS hecho curiosamente con caracteres, que ahí lo van a ver en la presentación cómo aparecen en las pantallas que traemos. Ahí aparecen los logotipos, en uno dice Main o algo así, en otro dice Premier. No son imágenes, son hechas a partir de texto. Son caracteres de texto apilados uno sobre el otro, puestos de tal manera que simulen ser una imagen. Pero bueno, esto se hacía pues precisamente por la velocidad. ¿Qué sucedía con esto? Lo que hacían estos sistemas permitían que los usuarios llegaran y se conectaran en ese momento y pudieran estar en contacto con quienes estaban en ese momento conectados. ¿Qué sucedía? Uno llegaba y se conectaba y elegía en ese momento con qué nombre de usuario se quería loguear. Por ejemplo, en mi caso yo siempre me logueaba con uno que se llamaba GP Bolde, como es mi cuenta en Twitter actualmente. Pero había gente que escribía cualquier cosa, ¿no? Entonces yo tenía compañeros, amigos en aquel entonces que decían yo soy Claudia la Güera y simplemente estaban bromeando con los otros que estaban ahí, ¿no? Simplemente ponían el nombre que querían, no había un método de validación y entonces eso hacía que tú no supieras realmente con quién estabas platicando, porque aquella persona te decía que era alguien pero no sabía si era exactamente esa persona con quien tú pensabas que estabas hablando. Estos sistemas son como lo primero que hubo en Internet para poder ayudarnos a comunicarnos. Fue el primer intento serio de comunicación en dos vías. Antes de esto, prácticamente una década antes, nació el correo electrónico. Pero el correo electrónico, recordemos que es de una vía. Se manda y probablemente no regrese, ¿no? ¿Qué diferencia tienen todo este tipo de plataformas en donde uno manda el mensaje y en ese momento con una sesión activa están intercambiando mensajes, uno va y otro regresa? A diferencia del correo electrónico donde se manda y ya, aunque la persona me responda, pero pues ya no es sobre la misma sesión, aunque sea incluso en el instante. Bueno, estos BBS, ¿quiénes los utilizaban? Pues quienes tenían relación con temas de cómputo, quienes utilizaban computadoras, aprendían programación en aquel entonces, gente dedicada a sistemas y alguno que otro nerd como yo que ni estudió sistemas ni nada por el estilo, pero pues que le encanta meterse en este tipo de cosas. Estos BBS marcaron la diferencia en la forma como nos podíamos comunicar en Internet, porque a partir de este momento ya podíamos interactuar unos con otros utilizando las plataformas digitales. Más adelante, ya en los 90s, empezaron a surgir otro tipo de plataformas. Surgió una plataforma muy interesante como Napster, en donde era una plataforma para intercambiar música. Al final desapareció por temas legales, pero fue una plataforma muy interesante. Y hubo una plataforma que se llamaba Classmates, que de hecho a la fecha sigue todavía vigente, classmates.com,
Y Classmates lo que buscaba era poner en orden a los compañeros de escuela. Era como tener una agenda, un directorio telefónico de mis compañeros, pero en internet. Y eso era todo lo que hacía al inicio. Con el tiempo lo fueron mejorando, le fueron agregando funciones, fueron haciéndole más cosas para hacerlo atractivo, ¿no? Pero digamos que esta fue como de las primeras herramientas formales de interacción en línea. Más adelante surgió una muy interesante que se llamó, y sigue llamándose, porque de hecho está hoy yo creo que más activa que nunca, Match.com. Match hacía algo muy interesante porque agregaba personas de acuerdo al perfil que nosotros estábamos buscando. Esto pensando en buscar pareja. Era un sitio para buscar pareja. ¿En qué consistía? Yo cargaba mi perfil de acuerdo a mis características, reales o inventadas, como cada quien quisiera. Agregaba sus características y decía: yo soy alto, rubio, de ojos verdes, fornido y demás. Y del otro lado, por un lado todos eran Ken y del otro lado todos eran Barbies, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Pues cada quien iba agregando sus características y después había la posibilidad de poder buscar. Entonces yo buscaba, a ver, quiero rubia, de ojos verdes, de unos 70 y en fin. Y entonces las personas que quedaban en esa categoría o en esas descripciones me las mostraba para poder contactarlas y empezar una relación. Esto fue lo que impulsó en la década de los 90 ese tema tan recurrido incluso en el cine de las citas a ciegas. Fue gracias a este sitio. Este fue el sitio que impulsó ese tipo de cuestiones. Incluso este sitio se menciona en películas como Tienes un email de Tom Hanks, se menciona en algunas de estas plataformas. Bueno, este sitio tenía grandes ventajas para quienes buscaban pareja, pero ¿qué pasaba para los que no buscaban pareja? La interacción era muy rica, se podían hacer grandes cosas dentro de esta aplicación en cuanto a comunicación e interacción, pero ¿qué pasa si yo no estoy buscando pareja? En teoría, una persona que ya tiene pareja no está buscando pareja. Entonces llega un momento en donde este sitio pues ya es irrelevante que lo estés utilizando. ¿Qué diría tu pareja si te encuentra navegando en Match.com? Pues lógicamente no le va a hacer mucha gracia, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Pues la gente entraba, pero después se salía. Se convirtió en un sitio temporal. Y en donde si lo vuelves a utilizar, pues es hasta que necesites buscar pareja de nuevo, tal vez podrían pasar semanas, meses o incluso años. Entonces no había una continuidad en cuanto a los usuarios, y eso hizo que pues, fuera y viniera la cantidad de personas que utilizaban esta plataforma. Estamos hablando ya de los 90, a principios de los 90. Ya a mediados de los 90, exacto, en 1997, se empezó a popularizar la palabra blog. La palabra blog viene de las dos palabras web y log. Recordemos que un blog, la descripción original del blog, tal vez ya no como son hoy, pero la descripción original como era en aquel entonces, era una bitácora. Una bitácora es en donde se acumula el contenido o la información cronológicamente conforme va llegando. Entonces, ¿qué sucede? El nuevo contenido sustituye al anterior, se van recorriendo, y así se van recorriendo cada uno de los contenidos, dándole espacio al contenido nuevo en la parte de arriba. Entonces, por eso se le llama, es como una bitácora en Internet. De hecho, en España le llaman bitácoras a los blogs. Nacieron en 1999 dos plataformas muy importantes que fueron un parteaguas, no en el tema de redes sociales, pero sí en el tema de Internet. Son LiveJournal y Blogger. Estas dos plataformas hicieron algo interesantísimo. Le brindaron a las personas la posibilidad por primera vez en la vida de poder crear un espacio en Internet personalizado y a su disposición gratis. Eso significa que la gente no tenía que pagar por tener un blog o por tener presencia en Internet. Antes de ese tiempo, en 1999, ¿quiénes tenían una página de Internet? Pues lógicamente quienes tenían dinero, porque era muy caro crear un sitio web. Entonces, LiveJournal y Blogger crearon una plataforma muy interesante para poder cargar páginas en Internet, y lo resolvieron de una manera en donde no necesitabas conocimientos ni técnicos ni de diseño. Claro, nadie garantizaba que quedaran muy hermosas, porque pues si no eres diseñador tal vez es nada más de qué tan buen gusto tengas. Pero ellos resolvieron cómo poder hacerlo, cómo resolverlo sin necesidad de tener un programador al lado o un diseñador al lado. Y lo hicieron a partir de formularios. Uno iba llenando formularios, seleccionaba el template o la plantilla que quería utilizar,
llenaba el formulario completo y cuando uno me decía enviar el formulario, lo que ocurría después es que aparecía ya mi página llena con todo lo que yo había llenado en el formulario, que es el título de la página, el nombre de la página, qué es lo que hago, algunas de mis secciones, mi vida, lo que me gusta, mis hobbies, en fin, y con eso se iban alimentando los blogs. Eso fue interesante porque la gente podía ahora crear su propia página sin depender de alguien que supiera dominar aspectos técnicos en cuanto a Internet. Si tal vez hoy esto es algo que sonaría obvio, ¿no? De bueno, pues claro, pues cualquiera puede crear un sitio en Internet, pero estamos hablando del siglo pasado, finales del siglo pasado, en donde nos estábamos acostumbrando a tener computadoras. No había smartphones, no había redes sociales, menos había tablets. Había computadoras de escritorio y apenas empezaban las portátiles a ponerse de moda. Entonces estamos hablando de un momento histórico en donde la gente no estaba acostumbrada a utilizar la computadora todo el tiempo. Incluso muchas dependencias de gobierno y bancos, uno llegaba y no tenían computadora, en muchos casos, sino todavía incluso habían máquinas de escribir. Seguramente algunos se preguntan qué son las máquinas de escribir. Googleenlo. Son de esos aparatos extraños que existieron y que ya desaparecieron gracias a las computadoras. Bueno, los blogs fue un gran invento que nos permitió ahora a cualquier ciudadano, a cualquier individuo, poder publicar en Internet sin necesidad de ser el dueño del servidor, sin invertir un centavo en el diseño o en la programación del mismo. Y una ventaja es que uno podía actualizarlo constantemente conforme uno quisiera hacerlo, y uno lo podía hacer de manera individual, no necesitaba de un tercero para poder hacerlo. Entonces, bueno, son de las ventajas que tuvieron los blogs. Más adelante, ya estamos hablando del 2002, del año 2002, surge una plataforma llamada Friendster. Friendster la podríamos denominar como la abuela de las redes sociales, porque fue la primera que, aprendiendo de la experiencia de Match, que existió unos años antes, logró juntar a las personas en una plataforma que no sea para ser pareja, sino para ser amigos. De hecho, desde el nombre lo habla, ¿no? Friendster. Friendster lo que buscaba era que tú crees un perfil, desde alto un perfil, lo alimentes con la mayor cantidad de contenido posible, y ese perfil lo compartas con otras personas, y yo pueda agregar el perfil de la otra persona a mi propio perfil, para que seamos amigos. Entonces eso hacía esa poderosa vinculación en donde decía, yo soy amigo de esa persona y de esa persona y es amigo del otro. Y empezaron a hacerse esas redes sociales, como se les conocen actualmente. Friendster, incluso todavía existe, todavía la podemos navegar. Obviamente ya no es pues tan importante como fue en aquel entonces. Ya las nuevas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y demás, pues le han quitado todo el peso y toda la importancia. En el 2003, un año después, surge la que llegó a ser la red social más importante del mundo, y era MySpace. MySpace fue la red social más grande del mundo, llegó a los 100 millones de usuarios. Imagínense, decir 100 millones de usuarios se dice fácil, pero Friendster lo logró en el 2004. Estamos hablando de que ya es importante el logro, ¿no? 2004, en donde todavía muchas personas se conectaban a Internet a través de un módem y no a través de banda ancha o de Wi-Fi, donde la gente no tenía un celular a la mano, sino todo era escritorio, todo era celular, computador, escritorio. Y esto lo que mostraba era que ya podíamos, a través de esta plataforma, personalizar nuestro espacio, porque precisamente se llama MySpace, personalizar nuestro espacio completamente. MySpace permitía darle un toque de diseño a nuestro perfil, cosa que incluso las redes sociales modernas no permiten hacerlo tan extensivo como lo hacía MySpace. MySpace se le conoció sobre todo ya al final de su corta existencia, aunque hoy ya está de nuevo al aire, pero ya hoy se trata de otro tema completamente distinto y ahorita hablaremos más sobre él. MySpace se le relacionó fuertemente, sobre todo al final, con temas de música. Y se pensaba, y por mucho tiempo se dijo, que MySpace era una red social para música. En realidad no era así. MySpace no era una red social para música. MySpace era una red social, pero la música encontró un lugar en MySpace para poderse dar a conocer.
¿Quiénes fueron dentro de la industria de la música, quienes empezaron a utilizar MySpace? La música independiente, las bandas de garage, las bandas que no tenían una disquera que las respaldara. ¿Y por qué lo hacían? ¿Por qué se subían a MySpace y no crearon un blog? O sea, porque tenían esa disyuntiva, ¿qué hago? ¿Creamos un blog o creamos una cuenta en MySpace? ¿Por qué creaban una cuenta en MySpace? La razón es muy simple, pero en realidad es mucho más compleja. Es simple porque lo que ellos hacían era poner un perfil dentro de MySpace de su banda, porque ya estaba la comunidad dentro de MySpace. ¿Qué sucedía si creaban un blog? El blog estaba como en una isla perdida. Estaba precioso el blog, muy bien armado, con mucha información, pero ¿quién lo encontraba? Nadie. Es mejor poner algo un poco más limitado y discreto, pero donde está lleno de gente para que me conozca, que ponerlo en un lugar muy amplio, pero desconocido. Entonces se pierde el objetivo. Entonces, ¿qué hicieron estas bandas independientes? Encontraron en MySpace la posibilidad de poder publicar su información. Incluso MySpace ofrecía que las bandas pudieran subir archivos de audio. Entonces, ¿qué sucedía? De todo su álbum ponían una canción gratis para que la gente la pudiera descargar y escuchara de qué se trataba la música, cuál era el estilo, la tendencia, en fin, y de esa manera se empezaron a dar a conocer. Con el tiempo, las bandas establecidas, respaldadas por una disquera, pues vieron esto como una oportunidad para crecer su oferta y llegar a mucho más mercado, ¿no? Entonces empezaron ya, una de las primeras bandas que empezó con esto fue YouTube, y empezaron a llegar otras bandas más queriendo pues aprovechar esta plataforma en donde estaba ya llena de gente. Recordemos que alcanzó los 100 millones de usuarios en el mundo. 100 millones de usuarios, eso es impresionante. Esta red social fue muy interesante porque en su momento, en el 2005, la compró News Corp del magnate Rupert Murdoch. La compra Rupert Murdoch en 580 millones de dólares y en el 2011 la vende de nuevo en solo 30 millones de dólares. 30. ¿A qué creen que se deba ese fracaso financiero que llevó a venderla y a perderle 550 millones de dólares? ¿A qué creen que se debe? Pues se debe a que no entendieron qué estaban comprando. Rupert Murdoch se caracteriza por comprar medios, ha comprado revistas, ha comprado estaciones de radio, estaciones de televisión, en fin, y las compra operando y siguen adelante, porque son generadoras natas de contenido, y lo compras y ellos siguen generando contenido y lo siguen transmitiendo. Pero ¿qué pasó en MySpace? En MySpace ellos no generaban el contenido, era solo una plataforma, porque recordemos que las redes sociales son solo software nada más. Lo que las hace interesantes o atractivas es la información que nosotros llenamos en ellas, es lo que nosotros hacemos dentro de ellas. Pero si mañana nosotros entramos, por ejemplo, a Facebook y no tuviera contenido, pues ¿para qué entramos? ¿A qué nos quedamos ahí? No hay ningún atractivo en Facebook o en Twitter o en YouTube si le quitas el contenido. Entonces, ¿qué sucedió? En ese momento, cuando compra Rupert Murdoch MySpace, pensó que estaba comprando un producto terminado. Y las redes sociales son todo menos un producto terminado porque evolucionan o deben de evolucionar conforme los usuarios las utilizan, conforme los usuarios avanzan en su uso y en su práctica. Esto es importantísimo recordarlo porque han surgido de entonces para acá cientos de redes sociales que no han visto la luz. Google mismo ha sacado más de 4 redes sociales, de las cuales la única que le queda viva actualmente es Google Plus y se está tambaleando. Yahoo sacó una red social hace algunos años y no llegó ni al público, el público ni se enteró, se llamaba Meme. Y era muy buena, en realidad era muy buena, pero no vio la luz. Entonces, si los grandes no pueden, pues imagínense algunos pequeños sin experiencia, pues menos, ¿no? Entonces, ¿dónde radicó el fracaso de MySpace? En que no entendieron lo que estaban comprando. Pensaron que estaban comprando un producto terminado y lo dejaron tal cual, no le metieron más desarrollo, no le metieron mayor
inversión, hasta como un año, año y medio después empezaron a meter nuevas funciones y a renovar la interfaz, pero para eso entonces ya habían llegado otras redes sociales.